Estimados amigos, soy Jesús Díaz Vargas, bienvenidos a mi podcast. En esta ocasión, para desarrollar un episodio que he titulado Recuperando el propósito. Hay personas que no importa la edad que tengan, la posición social, el estudio, quizás el dinero o la escasez, han perdido el propósito. Cuando se pierde el propósito, puede ser comparado como que a alguien se le afectó la columna vertebral. Cuando alguien se afecta su columna vertebral, es obvio que no puede caminar su propia vida, sino que está sujeto a caminar la vida que otros le ayuden o quizás en un acto de misericordia le puedan empujar a caminar la vida que otros quieren, estar donde otros quieren y no exactamente donde la persona pudo haber llegado. Hoy, con un invitado como acostumbramos en varios de nuestros podcasts, una persona a quien apreciamos y a quien hemos venido conociendo y que al oír de su casa, de su familia, de todo lo que han pasado, cada uno tiene para aportarnos algo con lo cual uno puede decir, oye, yo puedo recuperar mi propósito. Hablo de mi amigo Israel Tejada, que ha venido desde Los Ángeles, California, para estar en Colombia ya por varias oportunidades. En ocasiones ha venido con bandas musicales muy famosas a ser parte de lo que él hace, pero en esta ocasión se paró unos minutos para estar aquí en nuestro podcast y obvio, ¿cómo lo iba a dejar ir sin no lograr este contenido para compartirlo con cada uno de ustedes? Me complace invitar a mi amigo, a un invitado de honor como es eh, Israel. Israel, Gracias, qué gracias. gusto saludarte, Igualmente, hermano, qué igualmente, bueno. igualmente, igualmente. Para mí es un honor. Saluda a nuestros amigos del Gracias, podcast. saludos aquí a todos los del podcast de aquí de Colombia. Y es un honor para mí estar aquí, Pastor Jesús. Y si pudiera, me 34 años. quedaría aquí No, más. por Si supuesto, aquí hay pudiera. lugar para que te quedes. Y no solo Pero tiempo lugar. no hay, es lo que no hay. Pero Ok, sí, 34 años de edad. así No es. parece, Israel, parece de 38. No, Pues algunos me dicen de 70, pero yo me quedé a los 22. Yo digo que tengo 22 y ahí me quedé. bien, Israel. Qué Amén. bueno que estés. Cuéntame, naciste en Los Ángeles. Si yo nací en la ciudad de Los Ángeles, en el centro del corazón de Los Ángeles. Wow. Ujú. Muy bella esa ciudad. ¿Cuántos hermanos en casa? Somos cuatro. Tengo el primogénito que se llama David, le sigue mi hermana Lidia y Samuel Tejada, que estuvo aquí también. Sí. Y yo, Israel, soy el menor. Samuel nos dejó un recuerdo muy grato con su testimonio, Mm, que también pueden ustedes verlo en el podcast, que ese episodio lo llamamos De muerte a vida, impactante, sí. pero bueno, de padres guatemaltecos. Sí, mi papá es de Guatemala, mi mamá también de Guatemala, pero mi abuelita es del Salvador. Se puede decir que soy centroamericano. Sí. Sí, tengo familia por todo Me has Centroamérica. contado que, o sea, vivías y solamente lo separaba Sí, unos metros, donde un río nacieron ahí. mi familia es un río que separa los dos países, Salvador y Guatemala. Entonces ahí es, en 10 segundos está en el otro país y ya. Ok. Puede caminar o nadar o brincar las piedras, como sea, y llega al otro país. Ajá. Ok. ¿Ya cuántas veces has venido a Colombia, Israel? Esta es mi tercer vez. Tercera oportunidad. Gracias a Dios, sí, tercer vez. ¿Te ha gustado Colombia? Oh, sí, este país es muy lindo, la gente, la comida especialmente es irresistible, se puede decir. Chévere. Es- Sí, la gente, uno habla, ¿no? No por ser colombiano, pero cada vez que vamos a algún país, la gente hace referencia de algunas comidas típicas. Entre ellas, quizás mucha gente que está viendo el podcast identifican, por ejemplo, la bandeja paisa, que es muy oh, famosa y a la vez demasiada comida. espectacular. Y obviamente comida aquí de Santander. Ustedes tienen que venir y comer el cabro aquí en Santander, que es de Mm, lo mejorcito que hay, espectacular. Y otras comidas típicas. la ¿Te oblea, gusta? la Ah, la oblea es la que oblea me también, gusta. Samuel. Esa no me Me olvido. hiciste acordar de Samuel, que también le impactó y le gustó mucho la oblea. Sí, la oblea es las arepas, choclos, creo que Es arepa así de choclo, de maíz esas son tierno. buenísimas también. Espectacular, Uf, espectacular. podemos hablar bastante de eso. Qué bien, te queda, o sea, quedaste impactado para volver a Colombia. Oh, claro que sí, Vale. claro que sí. Israel, hay muchas cosas que pueden pasar en la vida de una persona, pero obviamente cuando nacemos entendemos que dentro nuestro viene encapsulado, somos como un contenedor, recién nacidos, un contenedor muy chiquito, pero tenemos dentro un propósito. Definitivamente. Eh, Me contabas que
cuando tu mamá está embarazada, tiene un accidente y allí comienza pues como a sufrir un atentado desde tu vientre. ¿Cómo fue Exacto. eso, Pues ahora Israel? yo entiendo de esa forma, porque cuando mi mamá estaba embarazada de mí, un carro vino, les pegó y en ese golpe yo resulté enredado en el cordón umbilical. Y cuando nací, pues nací muerto y casi también mi mamá se muere, teniéndome a mí. Y dicen que nací morado, sin respirar, sin llorar ni gritar como los niños nacen a veces. Y mis ojos estaban llenos de sangre, pero yo no sé, Dios me dio vida y yo creo que mi mamá se echó una oración ahí, no sé realmente lo que pasó, porque no me Claro. acuerdo tanto tiempo. No, pero pues sí. Pero Y dicen que empecé a llorar, pegué un grito y empecé a llorar, pero cuando abrí mis ojos estaban llenos de sangre y mi cuerpo estaba literalmente todo morado por la presión de la sangre y nací sin vida prácticamente. entonces, cuando ustedes hablan en reuniones familiares que son muy amenas y espectaculares, dicen, bueno, ¿por qué Israel no se murió? Porque literalmente, como tú me has dicho, Dios te dio una oportunidad, Definitivamente. pero te la dio para que desarrollaras un propósito. Exacto. Israel, ¿en qué momento de la vida me hablabas? Y quiero que mis amigos del podcast puedan escuchar eso, como que a partir de los 11 años comienza a pasar algo en tu vida, comienza una manifestaciones de violencia, quizás por el contexto en el que vivías y que vives todavía, Sí. solo que ahora es otra actitud. Y nos están viendo personas, padres que tienen una lucha con sus hijos, que no hayan que hacer, están en esa edad de adolescentes, de preadolescentes, y casi que se les escapa de las manos. Pero, ¿qué fue lo que pasó a partir de esa edad de los 11 años, Israel? Bueno, como a los 11 yo recuerdo que empecé yo a salir a las calles sin respetar las reglas de mis padres, porque mi papá siendo pastor y mi mamá también siendo pastora cristianos nos corrigieron, they raised us, no sé cómo se dice en español, nos crearon en una buena Los casa con buenos criaron. morales, nos criaron, pero ya a los 11 ya empecé a hacer lo que yo quería, mi escuela ya era más lejos, a veces ni iba a la escuela, me escapaba, empecé a encontrarme con amigos y la influencia de la ciudad, de la cultura también de Los Ángeles empezó a tomar control de mis acciones, de mis pensamientos, también enfrentándome con niños y ya creciendo aún más con jóvenes en peleas de barrio, de diferentes cosas, a veces aún con la bicicleta ahí en la casa la quieren robar, porque esa es una costumbre, una cultura que la ciudad lleva y pues uno nace y crece y así es como el enemigo trabaja dentro de los corazones de los niños, de los jóvenes y empieza a llenar de ira, de enojo. En mi caso, empecé ya como a los 16, pues yo ya estaba adicto a casi todas las drogas. Aún mi papá siendo pastor, pues él, No él me eras. corregía, me pegaba con el cincho porque era necesario, porque yo, Ajá. yo hacía muchas cosas fuera de lo normal. Me peleaba en las escuelas. Ya a la edad de 16, ya yo había abarcado casi todas las escuelas de la ciudad de Los Ángeles. O sea, no te aguantaban en un colegio Sí, no me entonces tus mentaban. papás te pasaban a otro y a Exacto. otro. Y de otro a otro. Y ahí me encontraba, por ejemplo, llegaba a un colegio. Fueron Y, más de 7, o sea, sí, muchos. más de 7 definitivamente. A todos los de la ciudad de Los Ángeles. Y pues llegaba a un colegio y en ese colegio, el barrio o esa área no se llevaba de donde yo vivía o yo era. Y ahí ya se armaban. Ya. Automáticamente viéndome o cómo yo era y quién yo era, ya ellos como también vivían en esa cultura o en ese pensamiento, ya venían contra mí, pues yo no me dejaba. Entonces yo tenía que representar mi ciudad, mi área y era mucha influencia de ser taggers o gangbangers y mucho de eso y uno pues se defiende o de todos Entonces modos. era una manifestación permanente de violencia, o Sí, sea, violencia. medio te miraban y, o sea, Samuel me contaba, tu hermano, no, es que el caso de Israel es que si alguien lo miraba a la cara, ya él se le iba y le decía, ¿qué? Y, o Es sea, que era una eso manifestación. es así como se puede decir la ley de la calle. Ajá. Uno cuando mira a alguien y se le queda viendo y obviamente es por un propósito. Cuando anda en esa dimensión, ¿qué es lo que tú quieres? ¿O de dónde tú eres? Y si hay problema ahí, si él dice, no, 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 nada, pero si él también quiere algo, pues ahí de una vez. Entonces, como yo me enfrentaba en muchas situaciones que me peleaba muchas veces, yo ya estaba en ese me mira, ok, quiere, vamos, rápido. Ya Entonces, si estabas. alguien me miraba más de 3 2 segundos y me miraba de esa forma, yo ya sabía que no teníamos que hablar.
Vamos a ir una Ahora, vez toda esa violencia Ujú. mezclada con droga. Exacto. Drogas, dinero. Ya después de los 16, pues ya empieza el dinero a tener más efecto, Ajá. porque ya uno ya no depende de sus padres o ya no, bueno, en sí como desde los 13 ya mi papá fue más, o sea, ya me dejó hacer lo que yo quería, porque él me puso en las manos de Dios, igual mi mamá. Mi papá me pegó, me corrigió, me dijo, ¿sabes qué? De aquí en adelante tú vas a hacer lo que tú quieras hacer. Yo te traté de ayudar, te ofrecí todo, trabajé y luché por ti, pero tú vas a hacer lo que tú quieras hacer. Tú ya estás crecido. Te Si no soltó. quieres ir a la escuela, no quieres, yo no sé qué tú vas a hacer. Oh, sí, gracias a Dios por mi padre. Gracias a Dios por aquellos padres que tienen ese amor para sus hijos, para corregirlos, pero con la sabiduría de Dios. O sea, tú estás seguro que en ese momento que tu papá te dice, mira Israel, ya he hecho todo lo posible, te he castigado, te he prohibido, te he enseñado, pero bueno, de aquí para allá no. Tú eres consciente hoy día que tu papá te soltó en ese aspecto, pero Sí. en el secreto de él siempre estuvo haciendo algo por ti, a Oh, tu no, favor. claro que sí. Él siempre me amó con sus acciones, tal vez no me lo decía, pero él es esa clase, igual con mi madre, siempre, aunque yo me metía en problemas, siempre existía ese amor que fue también que me sostuvo, ¿verdad? Y aunque yo ¿cómo se dice? Let down, no los traicioné, sino los Decepcionó. decepcioné, ¿verdad? Con mis acciones cuando me sacaban de las escuelas. Después de los 16 ya empecé a entrar a problemas más grandes, empecé a entrar a la cárcel, nos empezamos a meter a problemas grandes, amigos sufrían, muchos de mis amigos, si no casi todos, terminaron muertos de los que estuvimos en las calles. Yo estoy vivo porque la verdad, Dios me tiene vivo. Por un propósito. Exacto, con el propósito que ahora que conozco a Dios, entiendo el propósito y lo entiendo todo desde mi niñez, desde antes que nací. Estimados amigos del podcast, tener un padre, una madre que no se rinde, o sea, imagínense ustedes, de cada colegio de donde literalmente echaban a Israel, era ese episodio, esa decepción, cuando uno habla con los papás de Israel puede entenderlo, pero ellos volvían a intentarlo, tocar la puerta de 7, 8, 10 o más colegios, como dice, casi en todos los colegios de la ciudad de Los Ángeles, allí estuvo Israel, y aún extendían ese margen de misericordia y de Sí, es amor, que porque te metías en otros rollos y de igual ellos llegaban ahí ellos para no se rendían y se unos enfrentaban a la padres, vergüenza. unos padres duros de morir, unos padres Sí, ellos que no sé. insistían. Es que mi papá siempre quiso que nosotros estudiáramos, que nosotros nos superáramos y él tenía que ir a enfrentar a las escuelas. Necesito tener una reunión con tus padres porque tu hijo se peleó o rayó las paredes, no sé. Y él tenía que ir y salía bien enojado. Pero ya después de eso, como le digo, él me dijo, ¿sabes qué? Tú vas a hacer lo que quieres hacer. Y ahí yo empecé a meterme en muchos problemas, en Entre violencia. esos problemas, aparte de la violencia, que fue como fue una de las manifestaciones más terribles que desfiguró tu propósito, Sí, pero de repente conectas con el robo. O sea, hay sí, violencia, pues, drogas, te acostumbras como a un nivel financiero que luego que no exacto. se suple, entonces hay que buscar Exacto, hay ese que empezar a estándar, ese robar. Primero es estatus. tal vez porque como de jovencito empezamos a hacerlo porque todos lo hacían, o no todos, pero la gente que llevaba esa vida. Y después de un tiempo ya el dinero se convierte en necesidad por lo mismo. Ya tú tocaste dinero, ya estás en un nivel que, ok, necesito dinero. O empiezas a robar porque sabes Ajá. que quieres o comprar droga o nomás tener lo que quieres. Estuviste en muchas ocasiones en la cárcel y varias de esas ocasiones fueron por violencia, pero otra fue por robo. Sí, por robo, por robarnos en carros o digamos que mirábamos gente en la calle con teléfono, nos bajamos del carro rápido, dame, ese es mi teléfono. Y una vez le decíamos era mío y se lo Ajá. quitábamos y la gente asustada. Robábamos 7-Elevens con instrumentos de robo y pues era así, cada problema se hacía más grande y entonces en nuestro corazón se hacía más enojo, más ira, entraba a la cárcel con más problemas, salía. Israel, me decías que en medio de todo ese desorden de pérdida de propósito, viene algo que tú llamaste, hablando extra micrófonos, me decía, llegó una confrontación. ¿Cómo fue ese tema de la confrontación? ¿Cómo eres confrontado para dar la curva y comenzar a regular las cosas y poder encontrar o poder recuperar propósito? Pues la misma vida, yo creo que Dios me permitió enfrentarme con la vida y la decisión
yo estaba también moviéndome en un ambiente musical donde yo también estaba llegando a otro nivel, donde estaba con muchas compañías disqueras. Porque en tu casa casi todos talentosos, pues Sí, cuenta. pues Dios nos bendijo con un talento musical, eso sí, sé que viene de Dios. Y pues yo también empecé a tocar música y la gente quería estar alrededor de nosotros, mis amigos, muchos de mis amigos aún son millonarios y unos de los más fuertes en Los Ángeles, y en todo el mundo, raperos. Y pues yo empecé ese movimiento musical que surgió de Los Ángeles con ellos y nos movíamos fuerte y empezaron compañías disqueras a venir a tratar de trabajar. Yo fui contratado con una compañía que se llama Warner Brothers Records, que es grandísimo, y otro que se llama Asylum Records, que empezamos a trabajar musicalmente, pero empecé a ver que el diablo era real en esas compañías porque había muchos muchachos, muchos artistas que ya estaban a un nivel social, o un nivel, pues ellos eran satánicos. Entonces yo Ajá. empecé a ver, like, man, esto tiene que ser una fantasía. Yo no creo en Dios, yo no creo en el diablo. Aunque mi papá predicaba, yo no creía en nada de eso. Pero ellos lo hacían tan real y decían, hey, todo, tienes que hacer ritos, tienes que hacer ciertas cosas, tienes que firmar contratos. Aunque mucha gente no lo cree, pero es la realidad que yo viví. Entonces empecé a tener un conflicto en mi vida, en mi mente, que Dios era real, y llegué a un punto donde dije, ok, ¿le vendo mi alma al diablo Ajá. o, o me entrego a Dios? Pero yo entregándole mi alma al diablo quiere decir que yo me voy a dejar ir. Yo voy a hacer un montón de cosas malas. Y eso es lo que el diablo quería, usarme para influenciar a esta generación, para hacer lo malo, porque yo no tenía razón que esconder. Yo decía, si eso es cierto, yo no lo voy a andar a esconder, como muchos lo esconden. Entonces, y yo tenía, o sea, yo decía, yo no voy a andar con cosas. Si hacemos algo, si vamos a hacerlo con todo. Si vamos a Ajá. hacerlo ¿Y malo, cómo ocurre el clip? pues Dios empezó a trabajar mi corazón en las cárceles. Yo decía, yo necesito hacer un cambio. Y cuando salía, regresaba a lo mismo. Pero en mi corazón siempre había eso de hacer lo bueno. Ajá. Porque yo sé que Dios había puesto algo en mí de hacer lo bueno. Pero también por medio del hermano Samuel, él recibió una noticia que él un día iba a tener nomás 90 días de vida. Y eso quebrantó mi corazón. Te impactó Cuando él me dijo también. esa noticia, porque yo no hablaba con mi familia, ni le daba la mirada, por lo mismo, por la vida que llevábamos, él me dijo, hey, tengo solo 90 días de vida. ¡Pum! Me entró a mí un gran dolor, algo aquí, una presión fuerte, empecé a llorar y fui quebrantado. Y es ahí donde Dios empezó a obrar. Entonces toda mi vida yo la viví para ese punto de ser quebrantado, para yo decidir, ¿busco a Dios o sigo en esa miseria, o en ese dolor, en ese enojo, o en esa dirección donde el diablo quería matarme y llevarme hacia la justicia, poder matar mi cuerpo y mi vida y deshacer el propósito? Pero yo dije, Dios tiene que ser real, porque yo estaba viendo toda esta gente Claro. haciendo cosas para el enemigo y todos estos raperos, todos estos artistas. Y yo le grité a Dios. Yo lloré, no había llorado aunque a mis amigos morían. A mí me costaba llorar, me costaba abrir mi corazón. Lloré y le dije, Dios, si tú eres real, ven a mi vida. 3 veces me acuerdo que le grité de rodillas en la calle. No me importó nada en ese momento más que realmente ver si Dios es real. De mi corazón, y le grité, y ahí fue cuando sentí la presencia de Dios. Sentí una corriente y un fuego, algo que no puedo explicar. No pude explicar en ese Una momento. experiencia Una experiencia sobrenatural. cuando Dios me bautizó, me tocó, y desde ese momento todo me cambió, todo cambió. Aunque no ha sido perfecto, la batalla de mi carne, pues obviamente fue difícil dejar las drogas. Desde ese momento yo sentí a Dios, empecé a llamar a todos mis amigos, hey, algo me pasó. En inglés, I feel Jesus, siento a Dios. Y todos, like, ¿cómo? Ay, Like, impactados exacto. todos. Desde ese entonces ya no era mi interés hacer las cosas que hacía, sino compartir la verdad de lo que yo viví. Ahí se comenzó a recuperar el propósito, Exacto, empecé a literalmente. recuperarlo y entenderlo. ¿Por qué yo nací? ¿Por qué entonces Dios me permitió nacer en estas tierras, en Estados Unidos, y Dios me tiene existiendo en este momento, aquí en Los Ángeles, y para hacer un impacto con la mano de Dios, para cambiar esta generación y para recuperar el propósito, no solo en nuestras vidas, pero en muchas vidas que el diablo está tratando de destruir el propósito de la humanidad entera. Y ahora para eso yo soy un soldado de Dios y no pararemos y seguiremos para adelante. Estimados amigos del podcast, hemos escuchado en palabras honestas y palabras que salen del corazón a través de los labios de Israel el testimonio de alguien que en algún momento de la vida, producto de su entorno y de las vivencias que tuvo, él hoy entiende que ahí perdió su propósito y comenzó a caminar como en contra o fuera de ese propósito, pero de repente, producto de la experiencia de la sentencia de muerte por el SIDA que tenía su hermano, él es sacudido, dice, ¿cómo mi hermano va a morir? Y entonces
se arrodilla y le dice: Dios, si tú eres real, ayúdame. Y ahí en ese momento es cuando hay el clip y algo ocurre en la vida de Israel y comienza a redireccionar su vida y obviamente encontró su propósito. Quizás Definitivamente. tu experiencia sea similar o parecida a la de Israel. Hoy día Israel, ¿cómo sintetizas en pocas palabras y en pocos segundos, cómo sintetizas tu vida ahora, Israel? ¿Quién es Israel hoy día? ¿Quién es Israel? Un hombre con propósito, Bueno, yo, Israel, ahora soy, apasionado por qué, enfocado en qué. bueno, mi pasión proviene de Dios, realmente, de lo que Él pone en mi corazón, porque sé que eres real, sé que Él tiene un propósito conmigo. Eso nada me detiene, aunque la situación se ponga difícil, aunque la gente no esté conmigo, a veces hay gente que no está de acuerdo con ciertas ideas o te enfrentas con diferentes situaciones de la vida. Entiendo mi propósito y eso es lo que me sigue impulsando, porque sé que Dios es real. Obviamente tengo una relación con Dios que tengo que orar para que me calme, porque era difícil también. Solo estar sentado así, para mí era difícil. Pero fui a retiros, oraba mucho, me despejaba mucho de las cosas. Y ahora soy una persona dirigida por Dios. Realmente no vivo por mí. Porque si por lo que yo quisiera en esta tierra, tal vez fuera un millonario o un artista, no sé. O tal vez estuviera muerto también, porque eso es lo que el diablo quiere. Pero ahora hago donde Dios me dirige bueno, soy una persona que estoy dispuesto a hacer lo que Dios quiere que haga. Cuando hablamos con Israel, estamos escuchando a una persona que tiene propósito. Hoy es el día, estimados oyentes, en nuestra comunidad Free Life y en este podcast siempre podremos decirles a ustedes: Jesús es capaz y está dispuesto Amén. para ayudarnos a recuperar nuestro propósito. Israel, Gracias, Pastor Jesús. inmensamente agradecido Gracias, porque hayas gracias. estado con nosotros Gracias, en igualmente, nuestro honrado. podcast. Un honor para mí estar aquí. Gracias. Una gran Regresa felicidad. pronto aquí a Colombia. Definitivamente ahí Seguro estamos. que vamos a Claro tener que otro sí. podcast, otro tiempo con Amén. nuestros amigos. Seguro. A todos los que nos han recibido este contenido, gracias. Un abrazo enorme. Hasta pronto. Y Bendiciones. permiso. Dios me los bendiga. Gracias.